Durante la clase va proporcionándole a los alumnos información sobre el sistema de escritura. Y esta información se la puede dar directamente a través de respuestas que le dan a preguntas que los niños les puedan hacer. Por ejemplo, cuando les preguntan sobre cómo se hace la gráfica de una letra, o por ejemplo con qué letra empieza una palabra. Y también puede responder indirectamente poniéndoles de ejemplo una palabra que pueda responder a la pregunta que los alumnos le hacen. Y esa palabra la puede escribir para ellos o indicarles que la busquen en la información que da el aula. Y esa intervención que puede hacer el docente de que los alumnos busquen la información en los carteles que están en el aula, también es una instancia de reflexión para los alumnos, ya que van a tener que buscar en la escritura que el aula puede proporcionar. Los ejemplos que vimos fue el episodio de Gallina, en la que los alumnos en la construcción llegaron a esta palabra para escribir gallina. Y entonces la docente le pregunta a los alumnos si acá dice gallina, ¿dónde dice ga? Y uno de los alumnos que estaban en el grupo, que era Melissa, le dice acá, ga. Y gallí, la allí, ¿dónde está? Acá. Y señala allí, el ga señala la L. Entonces la docente, para intervenir y para hacer que los alumnos entiendan cómo escribir la palabra, utiliza otra palabra para guiarlos. Entonces le dice, bueno, te escribo gallinero. Y ahí sí le dice, ¿dónde encuentran la ga? ¿Dónde encuentran allí? Y ahí señalan la L y la I. Entonces otro de los compañeros que estaban en el grupo le dicen, es la L y la I. Entonces, dice la docente, y Melissa llega a la conclusión, falta la I. La agrega y queda gallina. Los ejemplos dentro de los episodios que vimos, en los cuales el docente ofrece ejemplos para poder ayudar a los alumnos en la construcción de las palabras, es en el episodio Caballo, donde los niños habían llegado a esta construcción y Alex, uno de los alumnos que estaban en el grupo, señala caballo. Se termina con yo como olla. Entonces la docente, para ayudarlos a construir la palabra, les dice, bueno, entonces le voy a escribir olla, a ver si les sirve. Le escribe olla y entonces los alumnos se dan cuenta que se escribe olla con la L. Entonces una de las alumnas, que es Melissa, se da cuenta y cambia la letra de la H, la cambia y pone caballo con la L. Y en esta situación pasa que la palabra que proponen los alumnos terminan con una vocal distinta, pero que igualmente les permite darse cuenta de que la letra es otra. La intervención que hace el docente para la construcción de las palabras, que es la de ofrecerles otra palabra que pueda servirles de ayuda, a veces no da los resultados
que se espera. Y en este punto se pone de ejemplo al episodio de Babosa, en la que un grupo de alumnos, Tomás, Franco y Alba, habían llegado a esta construcción. En este punto, la docente les preguntó a los alumnos en qué parte, cómo leían en esta palabra la palabra babosa. Entonces uno de los alumnos, que era Tomás, les dijo que lo leía, mientras que lo leían lo tenían que ir señalando. Y decía ba, señalando la A, bo, señalando la O, y sa, señalando la sílaba sa. Y entonces la docente les pregunta si veían que faltaba algo, si estaba completa así, y los alumnos se quedaron pensando y se daban cuenta que algo faltaba. Y los alumnos también decían, Tomás, riéndose, que era babosa como baba. Entonces la docente aprovechó esto para ofrecerles esa palabra baba como ejemplo para que ellos vean si podían sacar de ahí una ayuda para poder completar la palabra. Entonces le escribe la docente la palabra baba en un costado en la hoja y la docente les pide que lo leen y lo leen va. Y entonces viendo esta palabra los alumnos se dan cuenta que le pueden agregar la B de adelante. Primero se dan cuenta que va empieza con B y después se dan cuenta que pueden agregar la letra adelante de la para formar babosa. Pero uno de los tres alumnos se da cuenta cuando lo lee, al agregar la B que queda babosa, la docente le pide que lo lea y lee va, pero señalando solamente la B larga. Va para decir bo señala la A y lo demás sa. Entonces al ver esta forma de leerlo, la docente le dice si está bien cómo está señalando las letras con respecto a lo que está leyendo, y Tomás y Alba le dicen que no, y lo señalan diciendo ba, bo, sa. Y entonces se puede ver cómo los alumnos, dos de los alumnos van construyendo esta información y a Franco todavía le falta para poder comprenderla, y recién al ver que tanto la docente como sus compañeros encuentran en estas letras la sílaba va, ahí acepta y vuelve a leer Franco señalando ba, bo, sa. Episodio conejo, la docente le pregunta a los alumnos, a Ramiro y a Rodrigo, y a Candela, cómo escriben la palabra conejo, cómo empieza la palabra conejo. Y Ramiro dice que empieza como Cori, que es el nombre del hermano de su amigo. Y entonces la docente le pregunta a los alumnos si les parece que está bien, que empieza como Cori, y dicen, Rodrigo dice que empieza con O, y entonces le dice la docente si les parece que lo escriban para poder ayudarles a escribir Cori, para ayudarlos a escribir conejo. Entonces la docente escribe Cori, y también ambos, Rodrigo y Ramiro, dicen codo también.
que empieza de la misma manera. Entonces también la docente escribe cori y codo. Y entonces les dice que señalen qué parte de estas palabras les sirve para escribir la palabra conejo. Y ambos señalan la letra O. Reconocen la sílaba co en la letra O. La docente sigue señalándoles, sigue diciéndoles, pero continúa la clase de la misma manera, de manera que los alumnos reconocen las sílabas, las vocales. Y finalmente la construcción a la que llegan es esta, oeo, para conejo. En la reflexión se plantea que las vocales son las letras conocidas por los alumnos, sobre todo la O, por ser una letra que está en el nombre de ellos. Después sigue con otro ejemplo, que es que además de poder ofrecerle palabras como guía, los docentes a los alumnos para la construcción convencional, también se puede mostrar un caso en un jardín de infantes en el nivel inicial, que se les ofrece a los alumnos letras. Los alumnos tienen que construir sobre un tema que están viendo, que es el cuerpo humano, construir un afiche y ponerle el nombre de las diferentes partes del cuerpo. Y para eso la docente le ofrece distintas letras sueltas para que los alumnos en grupo elijan las letras que corresponden y formen la palabra. Y primero a un grupo de alumnos les correspondía armar la palabra cuerpo, y la docente los deja que los seleccionen solos las letras correspondientes y eligen solamente también las vocales. La docente les dice que está bien lo que eligieron, pero que les faltaría más letras. Entonces, para poder ayudarlos, selecciona las 6 letras correspondientes y los deja que los vayan ordenando, que vayan buscando el orden necesario de las letras para formar la palabra cuerpo. Y esa es otra de las intervenciones que puede hacer el docente para ayudarlos en la construcción convencional.